Bien, hemos dicho que en el arrollamiento común hay una corriente IX. Mm, Bien, ¿no? Ahora sí. Entonces, quiero expresar las corrientes en el arrollamiento común en función de las corrientes primaria y secundaria. Estas corrientes primaria y secundaria son las mismas que del transformador. Entonces, utilizando esta ecuación, IAX en función de I2 está dado por esta ecuación. Y IAX en función de I1 está dado por esta ecuación, ¿no? Ahora bien, eh, K es mayor que 1, porque son espiras N1 entre espiras N2, entonces eso es mayor que 1. Y por lo tanto, este factor es menor que 1. ¿Está bien? Ahora, Ka es mayor que 1. Entonces este factor es negativo. Por lo tanto, puedo reescribir la ecuación así. Factorizo el signo menos y 1 K menos 1. ¿No? Puedo escribir. Entonces tengo la corriente X en función de I1. Ahora, en este caso, ustedes están viendo que Ka, al ser mayor que 1, este factor entre paréntesis es mayor que 1. Por lo tanto, la corriente IAX en el arrollamiento común es mayor que I1. En esta otra ecuación, en función de I2, este factor es menor que 1. Por lo tanto, la corriente IAX es menor que I2. Entonces puedo decir algo muy importante, que IAX es menor que I2 y mayor que I1. ¿Está bien? Que la sección del arrollamiento común es menor que la del secundario y mayor que la del primario. Así, entonces, tenemos las características del arrollamiento. Y adicionalmente, Kostenko dice, aquí hay un signo menos. Eso significa lo siguiente, que si I1 circula en este sentido, I2 en este sentido, significa este signo menos que IAX es de sentido contrario a I1. Entonces circula en este sentido. Ese es el sentido de IX, pero eso no es relevante. ¿Está bien? Lo que es relevante es las características de arrollamiento. Y justo tenemos eso. La corriente del arrollamiento común es menor que la corriente del secundario del transformador y mayor que la corriente del primario. Y lo mismo puede decir de las secciones, ¿no? Y la sección del arrollamiento común es un valor intermedio entre la del secundario y la del primario. Ahora quiero hablar del pérdidas en el cobre. Ya hemos estudiado las pérdidas en el cobre del transformador y están dadas por esta ecuación. Yo quiero estudiar las pérdidas en el cobre del autotransformador. ¿Está bien? Bien, y para eso recurrimos a la pizarra. Esto es muy importante. Bien. Bien, este es el autotransformador. Aquí hay N1 espiras, aquí hay N2, aquí hay N1 menos N2. Aquí está la tensión U1, aquí está la tensión U2
la corriente I1 y la corriente I2. ¿No? Recuerden, ese transformador que hemos considerado y el transformador, el autotransformador que estamos estudiando son de la misma potencia, ¿no? Pero las pérdidas, veamos cuáles son las pérdidas. Bien, entonces ya hemos definido las pérdidas en el cobre del transformador. Ahora yo quiero del autotransformador. Si a esto llamo el punto A, esto lo llamo A' y esto lo llamo A segunda, ¿no? Estas letras no necesariamente coinciden con los apuntes. Bien. Entonces voy a definir en primer lugar las pérdidas en el arrollamiento común. En el arrollamiento común, que es aquí, y el arrollamiento no común. ¿Está bien? Entonces yo puedo decir que las pérdidas en el cobre del autotransformador han de ser igual en A', la corriente es I1, ¿no es cierto? Esta corriente hasta aquí es I1. Eso será I1 por la resistencia entre las partes A', al cuadrado, obviamente, corriente al cuadrado, más las pérdidas en la parte común. Eso será la corriente, en la parte común la corriente es IX. ¿No? La corriente es IX al cuadrado por la resistencia A' segunda. ¿Está bien? Eso tiene que estar claro. Ahora, yo necesito saber cómo se expresa esta resistencia y cómo se expresa esta resistencia. Bueno, en el transformador, la resistencia R1 del primario es proporcional al número de espiras, ¿sí? Y la resistencia en el arrollamiento no común, aquí, ha de ser proporcional a la cantidad de espiras. En este arrollamiento no común, la corriente es I1, la misma que del transformador. Entonces, esa resistencia en el arrollamiento no común será proporcional a la cantidad de espiras. La cantidad de espiras en la parte no común es N1 menos N2. N1 menos N2. Nuestro objetivo es conocer RA'. Eso es R1 multiplicado N1, N2 sobre N1. ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces eso es igual a R1, 1 menos 1 sobre Ka. Así. Porque N2 entre 1 es Ka. Entonces tengo la resistencia en la parte no común, en el devanado serie. Ahora, ¿cómo vamos a expresar la corriente en el arrollamiento común? En el arrollamiento común, IX. Esa corriente, no recuerdo exactamente, voy a tener que recurrir a nuestros apuntes. Entonces, I2, la corriente IX es I2 por este factor. Están viendo ustedes, eso voy a copiar, ¿no? Vamos a la... Entonces, ya. Entonces, hemos dicho, y la corriente IX, eso va a ser en base a un razonamiento. Bien, voy a escribir las pérdidas en el cobre del autotransformador, PQA, ¿no? I1 al cuadrado.
¿no es cierto? Por la resistencia. R1, 1 menos 1 sobre K. ¿Está bien? Más las pérdidas en el arrollamiento común. IX, eso es I2. Y si estoy equivocado, ustedes me corrigen. Eso es 1 sobre K al cuadrado. ¿Qué hemos dicho? Que la corriente en el arrollamiento común disminuye en esta proporción. Hemos dicho que la corriente en el arrollamiento común es menor a la del secundario. ¿En qué proporción es menor? En proporción a este factor. Si la corriente ha disminuido, la resistencia tiene que aumentar en la misma proporción. Entonces, la resistencia en el arrollamiento común tiene que aumentar en la misma proporción. La del secundario era 2. Entonces, la del arrollamiento común tiene que aumentar en la misma proporción. Así. ¿Está bien? Este factor se cancela con esto. Y ustedes, ¿qué tenemos aquí? Hay un factor aquí, 1 menos 1 sobre Ka. Y aquí también. ¿Está bien? Está bien, ¿no? Porque esto está en el numerador. Entonces, si factorizamos ese factor común, yo tengo lo siguiente. I1 cuadrado R1 más I2 cuadrado R2. Aquí está I2. Aquí está R2. Eso multiplicado por ese factor común. Esto que está entre paréntesis, ustedes ya conocen, son las pérdidas en el cobre del transformador. Eso es PQ. Y este factor, 1 menos 1 sobre K. Entonces, ¿qué dice? Que las pérdidas en el cobre del autotransformador disminuyen en esta proporción con respecto al del transformador. Ya hemos dicho que este factor es menor que 1. Esto significa que ese transformador, ese autotransformador es de la misma potencia que de ese transformador, pero tiene menos pérdidas. ¿En qué proporción? Sus pérdidas son menores en esta proporción. ¿Está bien? Si hay menos pérdidas en el cobre, entonces la cantidad de volumen de cobre también es menor. Esto es fundamental. ¿Hay alguna pregunta? Insisto, es fundamental comprender esto. Estamos buscando justificar por qué el autotransformador puede sustituir con ventaja al transformador. Y esto me está diciendo que las pérdidas en el cobre del autotransformador son menores al del transformador en esta proporción. ¿No? Si hay menos pérdidas en el cobre, hay menos volumen de cobre. Y Y eso que la parte del principio podría volver a explicar, por favor. claro, por haberlo dicho más antes. ¿En qué parte, por favor? La pérdida de cobre 1, por favor. La pérdida en el cobre del autotransformador. ¿Sí? Sí, Ya. sí. Mire esto. Es importante, no basta con ver la ecuación. Es necesario estar convencido. Usted ya de hace tiempo ha visto que las pérdidas en el cobre del transformador se está dando así. Pérdidas en el cobre del primario más pérdidas en el cobre del secundario. Yo quiero demostrar esto. Eso que acabamos de ver. Entonces, vamos a la pizarra y tenemos esto. Miren, este es el autotransformador. Speed del primario N1. Speed del secundario N2. Este es el devanado serie. Las speeds en el devanado serie son N1 menos N2. ¿Está bien?
Entonces, las pérdidas en el cobre del autotransformador son las pérdidas en el cobre aquí, más aquí. Aquí es la corriente I1, ¿no? I1, por la resistencia entre AA', más en la parte común. La corriente en la parte común es IAX, por la resistencia en la parte común, A' segunda. ¿Está bien? Entonces, en el transformador sabemos que hay N1 espiras. La resistencia del primario del transformador es R1. Las espiras N1. R1 es proporcional a N1. En este arrollamiento no común, la corriente es I1. Entonces puedo establecer, como la corriente es la misma, que en el transformador puedo establecer esta relación, que la resistencia del devanado serie es proporcional a la cantidad de espiras. ¿Está bien? De aquí despejo R a prima. Expreso así. Y entonces la corriente por la corriente al cuadrado por la resistencia. Ahora, hemos expresado la ecuación del arrollamiento común, de la corriente del arrollamiento común en función de I2. Y hemos dicho que era menor a I2. Entonces, la corriente en el arrollamiento común, sí, es I2 por este factor. Pero estamos elevando al cuadrado. Está elevado al cuadrado. Este factor me dice que IAX disminuye con respecto a la del secundario en esta proporción. Si la corriente disminuye en esta proporción, la resistencia tiene que aumentar en esa misma proporción. Porque si usted divide esta cantidad, R2, entre esta cantidad, aumenta. Por eso he dicho que tiene que aumentar. Entonces este factor usted simplifica, y en fin, y tengo esta ecuación. Que las pérdidas en el cobre del autotransformador son menores al del transformador en esta proporción. ¿No? Y eso es lo que tenemos en la presentación, aquí. Y eso está resaltado con color amarillo. Es decir, el autotransformador tiene menos cobre y por lo tanto tiene menos pérdidas. Y estamos hablando de que el transformador y el autotransformador son de la misma potencia. ¿Qué sigue? Bien, si hay menos resistencia, entonces también hay menos resistencia de cortocircuito. La resistencia de cortocircuito del autotransformador con respecto al del transformador disminuye en esta proporción, ¿no? Si hay menos pérdidas, las pérdidas de cortocircuito también disminuyen en la misma proporción. Si hay menos cobre, el volumen de cobre del autotransformador con respecto al del transformador disminuye en la misma proporción. Como ustedes se dan cuenta, hay menos resistencia de cortocircuito, hay menos espiras, por lo tanto también la reactancia de cortocircuito del autotransformador disminuye en esta proporción. La resistencia de cortocircuito más la reactancia de cortocircuito determinan la tensión de cortocircuito. La tensión de cortocircuito del autotransformador disminuye en esta misma proporción. Ven ustedes cuán importante es ese factor. ¿Está bien? ¿No? Y entonces, esto también es importante. Eso significa, miren, estamos usando menos cobre. Si reducimos el volumen de cobre, tenemos que reducir también hierro. Hay menos hierro. Si hay menos hierro, hay menos pérdidas en el hierro. Ya hemos demostrado que hay menos pérdidas en el cobre. Entonces, el autotransformador resultaría siendo más pequeño, con menores pérdidas y con mayor rendimiento. Porque al reducirse las pérdidas, aumenta el rendimiento. ¿No? Eso es importante, ¿no? Ahora vamos a ilustrar estos conceptos con algunos ejemplos.
vamos a la pizarra. Ojalá ustedes puedan tener una calculadora a la mano. No lo tengo yo. A ver si ustedes pueden. Bueno, hace rato hemos dicho que lo que nosotros pensamos que es un transformador es un autotransformador. Entonces, en una fotocopiadora, yo tengo que la relación de transformación de ese autotransformador va a ser 220 entre 110 voltios. ¿Cuál es el volumen de cobre de ese autotransformador? Lo que muchos piensan que es transformador. 1 sobre K, 220, 110. Por favor, alguien que tenga una calculadora a la mano, puede hacer este cálculo y indicarnos cuánto vale. ¿No hay nadie? 0.5. Cero, muy bien, le agradezco mucho. 0,5, mire. GQ. Eso significa que ese autotransformador tiene la mitad de cobre si usáramos transformador. ¿Está bien? La mitad. ¿Está bien? 0,5 dice. La mitad. Estamos reduciendo la mitad de volumen de cobre y consiguientemente menos acero. Entonces es autotransformador. Eso que está en la fotocopia, esto es redundante. Ahora, pero no todo siempre se puede usar autotransformador. Ustedes saben Oruro. ¿Cuál es la relación de transformación de los transformadores de Oruro? 6.900, 231. Ahora ustedes calculen. GQ, suponiendo que los transformadores de Oruro quiero sustituirlos por autotransformadores. Quiero bajar todos los transformadores y colgar autotransformadores. Quiero ver si eso es una ventaja económica. Entonces, GQ1, 6.900, 231. Por favor, joven, tenga la gentileza de calcular. 0.0334. Ah, no, perdón, 0.334. 300, ¿está bien eso? A mí me sale 0.97. 0,97, eso es. Ahí, perdón. No, no, no hay problema, no se preocupe. Yo, las veces que me equivoco, no, no hay ningún problema. Pero interpretemos este resultado. ¿Qué me está diciendo? Si yo sustituyo en la red primaria de Oruro los transformadores por autotransformadores, ese autotransformador tendrá 97% de cobre del transformador. 97 es casi 100. Apenas estamos ahorrando 3%. No ahorramos nada. Ese autotransformador costará lo mismo que el transformador. Entonces, en la red primaria de Oruro no podemos usar autotransformadores. No hay ventaja económica, quiero decir. Ahora, pero en la década del 70, el sistema ENDE, eso es un dato muy importante, el sistema ENDE tenía sus líneas de transmisión en 115 kilovoltios. Y esto ha ocurrido en la década del 70. No es un invento. El sistema COBE, por entonces, tenía sus líneas en 69 kilovoltios. Y se quedó en que había que interconectar ambos sistemas. Ambos sistemas operaban aisladamente. Había que interconectar ambos sistemas y se construyó una subestación cerca de la fundición de Vinto, es aledaña, por ahí cerca. Entonces, veamos si en ese caso convenía usar un autotransformador. Había que, para acoplar los dos sistemas, se debía usar un autotransformador. También podía ser un transformador, ¿no? Porque un transformador
también puede acoplar dos sistemas de distintas tensiones, ¿no? Y lo mismo el autotransformador. Pero veamos, si en ese caso convenía usar un autotransformador. GQ1, 115.000 obviamente, entre 69. Por favor, ¿cuánto es ese factor? 0.4. 0,4. Ahora usted mismo, joven, ¿cuánto de cobre se ahorra en ese caso? Si es autotransformador, 60%. perdón, 60%. ¿cuánto? 60%. Exactamente. Estaríamos ahorrando 60% del volumen de cobre del transformador. Puedo acoplar Ende con cobre por medio de un transformador. Eso está bien claro. Pero en este caso convenía acoplar por medio de un autotransformador porque teníamos un ahorro de 60% de cobre, menos hierro, era más pequeño, menos aceite, en fin. Y hay que pensar que teníamos esa subestación en ese entonces era de 30 MVA. ¿Se imaginan cuánto era la potencia, el ahorro de decenas de miles de dólares? Entonces, aquí sí convenía. Mucho depende en qué lugar queramos aplicar, ¿no? ¿Alguna pregunta? Esto es fundamental. Estos análisis son aproximados, pero nos dan una buena idea de cómo nosotros podemos verificar cuándo conviene usar un autotransformador. ¿Está bien? Son aproximados porque hemos omitido una corriente, la corriente de vacío. Pero son lo suficientemente correctos como para tomarlos, para decidir si transformador o autotransformador. ¿Alguna pregunta? Tenemos unos minutos más. Esto es fundamental. Entonces, es la ventaja económica. ¿Está bien? Bien, si hubiera alguna duda. Inge, pero en este caso, 115 y 69 no son tan próximos para usar un autotransformador. Es por eso. Por eso no puedes decir tiene que ser 3-1. No puedes decir 25%, pero esta relación me dice que sí había que convenir ahorrar. No son tan próximos, es verdad, ¿no? Pero aquí sí, 60% no es claro como en este caso. No es claro como bueno, en otros casos, ¿no? Pero es 60%, yo creo que cualquiera se anima a usar un autotransformador. Gracias, Inge. Ya. Y realmente es un autotransformador, no es un invento mío. Es un autotransformador el que está en la subestación de interconexión, no es mentira. Veamos qué nos queda. ¿Qué sigue? Bueno, ahora queremos usar, yo quiero convertir un transformador. Este es un transformador, mire. Aquí está el primario. Aquí está el secundario. Estos rudimentos están eléctricamente separados, pero magnéticamente acoplados por el flujo. Quiero convertir, usando todo este material, haciendo las conexiones apropiadas, quiero convertir en autotransformador y quiero ver cuánto gano en tensión y cuánto ganamos en voltaje. Creo que no tenemos mucho tiempo, así que lo voy a hacer rápidamente y en la próxima clase vamos a continuar. ¿Está bien? Entonces, y ustedes para la próxima clase revisan y leen. Miren, ¿no? Yo voy a conectar en serie aditiva. Estos puntitos, como ustedes saben, nos dicen cuáles son los bornes de igual polaridad, ¿no? Aquí. Y estoy conectando así, miren. Sí. ¿Cuál es el devanado común? El secundario tenía N2 espiras.
el primario del transformador N1. Ahora, el primario es el arrollamiento serie. ¿Está bien? Y el común es el arrollamiento, lo que era antes del secundario. ¿Está bien? Pero yo arbitrariamente he decidido que el arrollamiento serie es lo que antes era el primario. Y para esto he deducido estas ecuaciones. Pero digo arbitrariamente, porque yo podía disponer como arrollamiento serie el de N2 Spears, es decir, colocar aquí, y el común aquí, N1 aquí. Por eso he escrito aquí. Ahora, aquí dice probar con el devanado de baja tensión. Se refiere a que ustedes tienen que colocar aquí el devanado de baja tensión, para lo cual habrán otras ecuaciones. ¿Está bien? Otras ecuaciones que no serán estas. Estas ecuaciones que están viendo ustedes aquí solo valen para esta configuración. No valen para esta sugerencia. Y lo que yo a veces critico es que piensan que son ecuaciones generales. No son ecuaciones generales, son simplemente ecuaciones particulares para esta conexión. ¿Haría alguna pregunta? Quiero ver cuánto gano en tensión y en potencia. Ahora miren, la tensión primaria del autotransformador ha de ser U1A. Tensión secundaria U2A. Corriente primaria I1A, corriente secundaria I2A. ¿Está bien? Eso es lo que nosotros tenemos. Ahora, aquí me falta algo. ¿No? Aquí me falta más K. Hay un error. Voy a tener que corregir. ¿No? Pero vamos a demostrar que la relación de transformación del autotransformador al ser K más 1. K es la del transformador. Y en cuanto a potencia, ¿no? Vamos a demostrar que la potencia del autotransformador es el subíndice A es por autotransformador, está dado por esto. Como K es mayor que 1, entonces este factor es apenas un poquito mayor que 1. Eso significa que este autotransformador tiene una potencia un poco mayor al del transformador. Es decir, no se gana mucho en potencia, ¿no? Y lo vamos a ver con un ejemplo. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? Bueno, si se corta el tiempo, terminamos ahí, pero voy a intentar seguir. Bien, entonces decíamos, este es el transformador N1, U1, N2, U2. Y voy a conectar estos dos arrollamientos como transformador, como autotransformador. Aquí está el arrollamiento primario. N1, que soporta U1. Este es el borde de igual polaridad. Y aquí está el arrollamiento secundario, que tiene menos espires. Este es el borde de igual polaridad. Conecto aquí y aquí. Entonces, ¿qué he obtenido? Un autotransformador. Tensión primaria, U1A. Corriente primaria, I1A. Tensión secundaria del autotransformador, U2A. Corriente secundaria, I2A. Este tiene K. Este tiene KA.
relación de transformación. Relación de transformación del autotransformador. Tensión primaria sobre tensión secundaria. ¿Cuál es la tensión primaria? Esto es N2, U2, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la tensión primaria del autotransformador? Como está en serie aditiva, será U1 más U2. Ahora, ¿cuál es la tensión secundaria del autotransformador? U2A. Pero U2A es igual a U2. Miren, esta tensión aquí es la misma que aquí. Entonces, U2, U1, U2 más 1. ¿Qué es U1, U2? K, este K es U1 entre U2. Entonces, K más 1. Ganamos un poquito. Lo que era K, un poquito, un aumento. No se nota mucho, pero vamos a ver que ganamos muy poca tensión con un ejemplo. La potencia del autotransformador. La potencia del autotransformador, entonces, será